Muy buenas. Ya vamos entrando. ¿Se me escucha bien? Vale. Bueno, vamos a dejar un par de minutillos de cortesía para la gente rezagada y enseguida empezamos. Buenas, Samuel. Buenas, Paqui. Perfecto. Perfecto, Paula. Bien, esperamos un minutito más, ¿vale? Y empezamos. ¿Qué tal? Ya vamos empezando a ver acortamientos en vez de estiramientos. Ya hemos decidido qué pastilla elegimos. Bien, bueno, pues vamos a ir empezando. Voy haciendo la introducción, ahora que se va uniendo un poquito más de gente y vamos allá. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del entrenamiento HIIT, la revolución. Este fue el primer tema que escogisteis cuando realizamos la votación y la verdad es que es un tema muy interesante. Es una metodología de entrenamiento que estoy seguro de que aquí unos años va a dar muchísimo que hablar, va a dar muchísimo que hablar, porque la verdad es que ayuda a tener muchísimos beneficios acerca del entrenamiento invirtiendo muy poquito tiempo, y eso es muy interesante y hoy en día todavía más, ya que el tiempo es primordial. Bien, el entrenamiento HIIT o High Intensity Strength Training, del inglés, entrenamiento de fuerza de alta intensidad, en lo que se basa es en llegar a una intensidad muy alta, pero con una seguridad máxima para poder generar unos resultados y poder descansar durante mucho tiempo. Es decir, nos va a permitir no estar entrenando 3 o 4 días a la semana. Vamos allá. En esta charla, ¿qué es lo que vas a conocer? Pues un poco lo que te he estado comentando. El HIIT es un método de entrenamiento revolucionario, y vais a ver por qué es revolucionario, que te va a ayudar a mejorar la fuerza, te va a ayudar a ganar masa muscular, te va a ayudar a perder grasa. ¿Por qué? Porque la pérdida de grasa muchas veces está relacionada con el aumento de la masa muscular, o dicho de otra forma, la masa muscular va a propiciar un ambiente que puede ayudarnos a perder grasa. Te va a ayudar a mejorar la movilidad y el control, muy importante, y además te ayudará a ahorrar tiempo, 4 días a la semana, varias horas incluso de entrenamiento, y este método de entrenamiento cambia el chip totalmente. La verdad es que llama mucho la atención. Y bueno, quería empezar un poco esta charla introduciendo que el tiempo realmente es lo más valioso que tenemos. Y quiero poneros un ejemplo. Realmente, si nos dijeran que mañana tenemos que ir a renovar el DNI y nos dieran dos opciones, mira, tienes la opción de renovar el DNI y esta acción te va a costar 4 horas. O, por el contrario, tienes la opción de renovar el DNI y esta opción te va a costar 2 horas. Creo, o bueno, más bien estoy seguro de que todo el mundo decidiríamos irnos a renovar el DNI en 2 horas en vez de 4. ¿Por qué? Porque vamos a conseguir lo mismo en menos tiempo. Es decir, vamos a ahorrar tiempo. Y al ser humano nos encanta ahorrar tiempo. Nos encanta tener tiempo para hacer lo que queremos
Y es por eso que, bueno, he cogido dos citas, una que es anónima y otra de un personaje pues más famosa, la Isabel I. Y bueno, la primera frase lo que dice es que el tiempo es la cosa más valiosa que una persona puede gastar o puede invertir más bien, y es que no cabe duda. Y bueno, en la segunda cita, todas mis posesiones por un momento más de tiempo. Al final llega un momento en el que lo que más valoramos es el tiempo, porque el tiempo no se recupera. Bien. Y la pregunta del millón, cuando ya has visto esto y te he dicho, oye, que vas a mejorar entrenando como máximo 1 hora a la semana. Esto es increíble. La pregunta del millón sería, pero Vicente, ¿cómo puedes mejorar con menos de 1 hora a la semana de entrenamiento? Si yo quiero mejorar muchísimas cosas, si tengo que ganar masa muscular, tengo que ganar fuerza, tengo que perder grasa, ¿cómo vas a hacer esto con menos de 1 hora de entrenamiento a la semana? Y la respuesta corta, la respuesta larga la vais a ver ya durante toda esta charla, pero la respuesta corta sería adaptando la intensidad del entrenamiento. ¿Para qué? Para que la recuperación de este entrenamiento dure 1 semana. Es decir, si somos capaces de generar una intensidad y por ende una fatiga que haga que nuestro cuerpo tenga que estar 1 semana recuperándonos, vamos a poder mejorar descansando durante 1 semana. Bien, y si vamos hacia atrás y nos fijamos en el estilo de vida que tenían nuestros antepasados, y me viene a la cabeza pues los típicos cazadores-recolectores de entonces, bien, podemos ver pues que estas personas tenían prioritariamente un cuerpo bastante estético. Si nos paramos a pensar o a imaginarnos en estas personas que vivían hace ya muchos años, pues tenían una masa muscular realmente bastante elevada, tenían un porcentaje de grasa bastante adecuado. Podríamos decir que son personas que a nivel físico se les ve bastante saludables, tenían índices adecuados de fuerza. Pensemos que estas personas tenían que huir de depredadores que iban detrás de ellos, ¿no? Y si nos paramos a analizar la actividad física y el ejercicio físico que realizaban, bueno, más bien actividad física, estas personas eran activas durante todo el día. Pensemos que estas personas, si no andaban, no se movían, no se iban a buscar a sus presas, no comían. Por lo tanto, eran personas que realizaban muchísimos pasos al día y de vez en cuando generaban intensidades muy altas. Es decir, tenían que ir andando y de repente cuando se encontraban a un depredador que iba detrás de ellos, tenían que pegar un sprint corriendo para que no se les comiera. O igual tenían que trepar a un árbol. O igual eran ellos los que veían al próximo animal que se van a comer y tenían que lanzar, por ejemplo. De forma que iban andando, pero de vez en cuando generaban estímulos muy intensos, pero poco frecuentes. Obviamente no decían, todos los días a las 12, de 12 a 12 y 10 me voy a ir a trepar. No. Esto venía pues dependiendo de las demandas ambientales de ese momento. En cambio, si estos cazadores-recolectores vivieran pues hoy en día, ya estarían construyéndose el ordenador, ¿sí? Hoy en día casi es impensable vivir sin un ordenador. Y si nos paramos a pensar en el estilo de vida que tenemos actualmente, dista bastante del que tenían estas personas. Hoy en día somos personas menos activas, estamos mucho tiempo sentados, sentadas, y cuando nos movemos para realizar ejercicio físico, muchas veces el ejercicio físico que realizamos es a una intensidad moderada. Es decir, nos vamos a hacer, por ejemplo, trabajo cardiovascular al 50-60% de nuestra intensidad máxima. Vamos a hacer ejercicio de fuerza, pero realmente a muy altas repeticiones y el peso relativamente bastante bajo. Digamos que la intensidad a la que llegamos no es excesiva, ¿sí? Tenemos que pensar que nuestro cuerpo tiende a conservar energía. Es decir, nuestro cuerpo es muy listo. Si antaño se centraba en ahorrar la máxima energía, ¿por qué? Para que pudiéramos sobrevivir, es decir, tu cuerpo no sabía cuándo ibas a volver a comer, no es como hoy en día. Entonces se centraba en que ahorraras la máxima cantidad de energía posible. Hoy en día esa capacidad la tenemos, y si no generamos una intensidad adecuada, y cuando digo adecuada, bien programada
y en muchos casos lo suficientemente intensa, lo suficientemente alta para generar un estímulo, nuestro cuerpo va a tender a conservar la energía, es decir, el mismo ejercicio cada vez tu cuerpo lo va a hacer de forma más eficiente. Por lo tanto, es muy importante que aumentemos esta intensidad y que trabajemos a intensidades altas. Bien, y ahora cuando nos paramos a pensar en intensidades altas, muchas veces pues, nos viene a la mente, por ejemplo, intensidad moderada, las personas que caminan, intensidad alta, las personas que corren. Intensidad moderada, pues una persona que se siente en una silla y se levante. Intensidad alta, una persona que realice, por ejemplo, sentadillas con salto. Y se nos viene a la mente, probablemente, ejercicios que pensamos que son más lesivos. Pensamos que un sprint, y no vamos muy desencaminados, es más lesivo que andar, por ejemplo. Pues esta cuestión la vamos a solucionar a lo largo de esta charla y vamos a ver cómo hay ejercicios muy intensos, pero que minimizan el riesgo de lesión. Y en este caso estaríamos hablando del HIIT. Continuamos. Si nuestro objetivo es ponernos en forma, decimos, mira, yo me voy a poner en forma. Y yo para ponerme en forma, pues realmente a la gran mayoría de las personas lo que nos importa pues sería tener una movilidad adecuada, sería tener suficiente fuerza, sería tener la resistencia suficiente, por ejemplo, para correr detrás del autobús y que no acabemos fatigándonos en exceso, ¿no? Y, por supuesto, pues tener unos huesos saludables, articulaciones saludables. Y lo que nos dice el mundo del fitness es, muy bien, ¿qué quieres? ¿Mejorar la movilidad? Pues para mejorar la movilidad, pues lo que puedes hacer es ejercicios con amplios rangos de movimiento o otro tipo de clases, como puede ser clases de yoga. Luego, para mejorar la fuerza, pues obviamente trabajo de fuerza, trabajo de máquinas, pesas, barras, todo lo que sea que involucre la fuerza. Para mejorar la resistencia, ¿qué quieres? Poder pegarte una carrera sin ahogarte, ¿no? En el camino. Pues para ello puedes hacer sesiones de ciclo indoor, sesiones de spinning, puedes irte a la elíptica, puedes irte a la cinta, puedes irte a caminar, puedes hacer bicicleta, más o menos lo que solemos llamar trabajo aeróbico, trabajo de resistencia. Y por último, pues si quieres mejorar las articulaciones, pues para las articulaciones viene muy bien el aquagym, ¿no? Todo el mundo lo hemos oído, de hecho está muy concurrido. Y claro, si te paras a pensar en todas las actividades que tienes que hacer a la semana, sin olvidarnos de que tiene que ser 2 o 3 días a la semana, para poder estar en forma, dices, es que no tengo horas. El día solo tiene 24 horas y tengo que hacer 12 actividades a la semana para poder estar en forma, para tener resistencia, fuerza, para tener movilidad, para que mis articulaciones estén saludables. Es que no me da la vida, ¿no? Esta frase que se está poniendo muy de moda ahora, no me da la vida para tanto. Por suerte, lo que nos dice la ciencia y las bases de la fisiología, pues distan un poco, ¿no? De lo que os he contado anteriormente. Y sabemos que el entrenamiento de fuerza tiene múltiples beneficios. Si nos paramos a analizarlos, esto no son ni la mitad de todos los beneficios que habría. Si os fijáis aquí abajo a la derecha, pongo un etcétera, 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 porque son incontables la cantidad de beneficios que nos puede generar el entrenamiento de fuerza. Pero así unos pocos o los más relevantes que considero para esta charla, pues sabemos que el entrenamiento de fuerza nos va a ayudar obviamente a ganar fuerza, sobre todo si está bien planificado. Nos va a ayudar a ganar masa muscular, nos va a ayudar a perder grasa por esa relación que os he comentado anteriormente que puede haber entre la masa muscular y la facilitación para perder grasa. Ganarás movilidad. Si os acordáis de la charla anterior que tuvimos con Luis, Luis ya dijo que el entrenamiento de fuerza era muy interesante para ganar rango de movimiento. Vas a mejorar tu resistencia, sobre todo la metodología de entrenamiento HIIT, de la que vamos a hablar hoy, es clave para mejorar la resistencia. Genera un estímulo muy bueno a nivel cardiovascular. Mejoras la calidad del hueso. Sabemos que la mejora de fuerza va a disminuir el riesgo de padecer osteoporosis. Una vez tienes osteoporosis, va a ser menos grave, va a frenar que la osteoporosis avance. Si tienes osteopenia es muy interesante para que no sea osteoporosis. Sabemos que la calidad del hueso, Julius Wolf determinó hace muchos años,
que iba a mejorar en base a los estímulos mecánicos que le generáramos. Estímulos mecánicos me refiero a, por ejemplo, impactos. Sabemos que ejercicios que provocan impacto van a ser muy adecuados para mejorar la densidad mineral ósea. Y sabemos que el trabajo de fuerza y más bien las tracciones que genera el músculo sobre el hueso son también estímulos mecánicos que van a favorecer esto, van a favorecer mejorar al final la calidad del hueso. Sabemos que previene enfermedades crónicas, sabemos que una vez las tienes también va a disminuir su sintomatología, incluso algunas las revierte, como por ejemplo estamos hablando de diabetes. Sabemos que el entrenamiento de fuerza es primordial para la diabetes. Bien, por lo tanto, el entrenamiento de fuerza ya nos va a ayudar a conseguir todo lo anterior, todo lo que hemos hablado que necesitábamos, clases, sesiones y sesiones y sesiones a la semana. Con el entrenamiento de fuerza lo tenemos. Y con HIIT, que este es el beneficio que yo veo increíble, encima ahorras tiempo. Estamos hablando que todos los beneficios anteriores los vas a conseguir con el entrenamiento de fuerza a alta intensidad y en menos tiempo, entrenando menos de 1 hora a la semana. Y ojo, estoy diciendo 1 hora a la semana y estoy siendo conservador. Sabemos que con 20 minutos muchas veces o media hora ya es suficiente para generar suficiente estímulo al cuerpo. Y bueno, pues al final si ahorras tiempo, esto te va a permitir tener muchísimo más tiempo para irte a hacer senderismo, por ejemplo, para irte a caminar por la playa solo o sola, o con la familia. Al final, hacer otro tipo de actividad física, por ejemplo, como las personas de antaño, ¿no?, que complemente esta actividad intensa que estamos realizando en el gimnasio y que no tiene por qué ocupar 3, 4 o 5 días a la semana de nuestro tiempo. Ojo, que si te gusta estar mucho tiempo en el gimnasio, te gusta entrenar, has hecho piña con la gente, te gusta pasar tiempo allí, te ayuda a evadirte, perfecto. Pero si piensas que puedes utilizar ese tiempo en otras cosas, el entrenamiento HIIT es brutal, es súper adecuado. Bien, y a este apartado lo he llamado la explicación. ¿Por qué? Porque una vez entiendes esto, vas a entender qué es lo que está ocurriendo en tu cuerpo para poder estar una semana descansando. Que ahí está el kit de la cuestión, es lo que aún dices, sí, pero es que una semana descansando con solo 1 hora de entrenamiento, esto... Bien, pues vamos a verlo poco a poco. Y ahora sí que os pido mucha atención porque no son conceptos fáciles, pero una vez los coges, dices, ostras, lo veo muchísimo más claro. Bien, los usuarios de NeoGym ya sabéis que el entrenamiento HIIT, bueno, de hecho habréis visto ya varias personas allí practicándolo o entrenando de esta forma. Es un entrenamiento que se hace a muy baja velocidad, pero a muy alta intensidad. Es decir, son personas que están moviéndose de forma muy lenta, pero les ves la cara y dices, ¡buah!, lo están pasando mal. Si nos vamos a las teorías de entrenamiento, digamos que hay una clasificación tradicional de los tipos de fibras musculares que utilizamos en base a la intensidad del entrenamiento. Es decir, cuando estamos realizando actividad física, ejercicios a muy baja intensidad, como puede ser caminar, como puede ser las actividades del hogar, al final estamos reclutando principalmente las fibras tipo 1, que llamamos las fibras lentas. Conforme este tipo de intensidad aumenta, lo que vamos a ir va a ser cada vez requiriendo fibras tipo 2A, fibras intermedias y fibras tipo 2B, fibras rápidas. Lo que pasa es que las tipo 2B, digamos que nuestro cuerpo las tiene bien guardaditas en la despensa y no las utiliza siempre. No las utiliza a no ser que le estemos diciendo al cuerpo, por favor, tira de estas fibras rápidas. Es por ello que las fibras rápidas, las fibras tipo 2B, muchas veces nuestro cuerpo, al no utilizarlas, conforme avanza la edad, pues empieza a deshacerse de ellas. Y la semana que viene entenderéis que el cuerpo muchas veces lo que no utiliza empieza a deshacerse de ello. Por tanto, es muy importante llegar a esa intensidad en la cual lleguemos a las fibras rápidas. Pero bueno, no me voy a avanzar. Un ejemplo en el que estaríamos utilizando fibras rápidas, por ejemplo, sería en un sprint. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando realizamos un sprint no solo utilizamos fibras rápidas, sino que utilizamos todas. Es decir, las cogemos en bloque. Vamos a hacer un sprint, viene un depredador detrás nuestra y tenemos que huir de él.
y nuestro cuerpo tira de todas las fibras, pero de todas esas fibras entran las fibras rápidas. Cuando estamos haciendo ejercicios a alta intensidad, nuestro cuerpo tira de todas las fibras. ¿Qué es lo que conseguimos con HIIT? Pues conseguimos un reclutamiento de estas fibras estratégico. Es decir, lo que va a hacer nuestro cuerpo, en vez de coger y para llegar a las fibras rápidas tirar de todas a la vez, vamos a empezar de forma secuencial y vamos a ir poco a poco reclutando conforme vaya aumentando la intensidad. Y ahí está el kit de la cuestión de este método de entrenamiento. Las primeras repeticiones vamos a ir a una intensidad muy bajita. Pensemos que el peso es relativamente bajo que vamos a mover. Entonces, al no haber descanso, vamos a empezar realizando repeticiones y la intensidad va a ser bastante bajita. Conforme vayamos fatigando, poco a poco, nuestro cuerpo va a ir diciendo, ¡ostras! La intensidad sube. Entonces vamos a ir reclutando más tipos de fibras. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos a una intensidad máxima en la cual nuestro cuerpo diga, ¡yey, rápidas! Venid aquí también, vamos a fatigar esas fibras rápidas. Y al final, nuestro cuerpo de forma secuencial habrá fatigado las fibras lentas, las fibras intermedias, las fibras rápidas, todas las fibras. Pero ojo, la diferencia entre HIIT y otro entrenamiento de alta intensidad es que, por ejemplo, recordad, si hacemos un sprint, las cogemos todas en bloque, y si entrenamos HIIT, vamos a ir haciéndolo poco a poco, de forma incremental. Espero que haya quedado un poquito claro, pero bueno, seguimos con la explicación. Dicho de otra forma, y esto es lo que llamo yo el ciclo natural de HIIT o de cualquier ejercicio de HIIT, vamos a imaginarnos que estamos en la prensa de piernas, ¿vale? Al final, como os he dicho al principio, las primeras repeticiones serán una intensidad muy bajita y conforme vaya aumentando el tiempo que estamos bajo tensión, vayan aumentando el número de repeticiones, la intensidad va a ir aumentando. Pasaremos a intensidad media, pasaremos a intensidad media alta. Pensad que el tipo de fibras ya vamos cambiando de botecito, ¿sí? Pasaremos a intensidad máxima, estamos cogiendo ya prácticamente, estamos cogiendo todas las fibras musculares y al final, cuando ya no podemos más, ya no podemos hacer más fuerza, entonces ya llegaríamos a lo que se llama el fallo muscular. Es decir, hemos fatigado todas las fibras musculares, las lentas, las intermedias, las rápidas y no tenemos fuerza, por lo tanto, el peso de la máquina nos vence y llegamos a lo que se llama fallo muscular. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que cuando llegamos al fallo muscular real, hemos llegado a fatigar las fibras rápidas a tope, nuestro cuerpo va a necesitar, según los estudios, entre 4 y 10 días para que se recuperen estas fibras rápidas. Y ahora será cuando vayamos cogiendo ya el hilo de, vale, ya entiendo por qué Vicente me está diciendo que voy a necesitar tanto tiempo de recuperación. Pues las fibras rápidas tienen una importancia crucial en esto. Otro ejemplo que también me ha parecido bastante ilustrativo sería la batería del móvil. Aquí lo vamos a hacer al revés. Cuando empezaríamos a hacer el ejercicio de prensa de piernas, digamos que la batería de nuestras piernas, en este caso, está a tope. Tenemos plena disposición de fibras musculares tipo 1, tipo 2A y tipo 2B. O lentas, intermedias, rápidas, ¿vale? ¿Qué pasa? Conforme la intensidad va aumentando, llevamos más tiempo bajo tensión, vamos teniendo cada vez menos batería, ¿sí? Va bajando la batería del móvil. Conforme va aumentando, queda menos batería del móvil, ya estamos a intensidad máxima y cuando lleguemos al fallo muscular ya no va a haber batería, ¿sí? Aquí ya estaría avisándonos el móvil de recarga, ¿sí? Y cuando ya llegamos al fallo muscular nos hemos quedado sin batería. Yo os voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo está más tiempo cargando el móvil? ¿Cuando lo ponemos a cargar con un 20% de batería o cuando lo ponemos a cargar con un 0% de batería? Obviamente, cuando lo ponemos a cargar con un 0% de batería, el móvil necesita mucho más tiempo de carga que cuando lo ponemos a cargar con un 20% de batería. Algo así pasaría con el tipo de entrenamiento HIIT que hacemos a muy alta intensidad. ¿Por qué? Porque dejamos la batería a 0. Por lo tanto, necesitamos más tiempo de carga, más tiempo de recuperación en este caso. ¿Sí? Ahora sí que estoy seguro de que queda muchísimo más claro. Bien. Y si hacemos memoria a charlas anteriores, Luis ya nos habló de qué era lo que pasaba cuando entrenábamos y cuál era, digamos,
la clave principal o una de las claves principales para mejorar el entrenamiento, uno de los principios que llamamos, y en este caso es el principio o el proceso de supercompensación. Si paráis a la segunda diapositiva de la que os he hablado, cuando estaba la chica preguntándose, sí, pero ¿cómo hacemos para mejorar entrenando 1 hora a la semana? Y os he dicho, si conseguimos generar la fatiga suficiente, conseguiremos alargar en mayor medida la fase de recuperación. Si conseguimos llegar al estímulo suficientemente alto, vamos a poder recuperar durante mucho más tiempo. Y esto es lo que nos explica esta gráfica. Nuestro estado de forma actual estaría donde pone la flechita al principio, ¿sí? Antes de que baje, justo al principio de la gráfica. Y cuando entrenamos, lo que ocurre es que nuestro estado de forma baja. Es decir, justo al acabar el entrenamiento, nuestro estado de forma es inferior a cuando empezaba. Esto es lógico. Si vamos a correr un maratón, obviamente, cuando acabamos el maratón, que acabamos de llegar a la meta, no estamos en condiciones de correr otro maratón. ¿Por qué? Porque nuestro estado de forma ahora mismo está por los suelos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que en ese periodo de recuperación, en ese periodo de descanso, es donde nuestro cuerpo mejora. Y fijaos, ¿mejora hasta dónde? Fijaos donde pone supercompensación, hasta un nivel superior al que teníamos previamente. Es decir, que si lo traspasamos, lo movemos al entrenamiento de HIIT, vamos a tener un estado de forma, vamos a generar una fatiga enorme y vamos a estar descansando todo el tiempo que necesitemos. ¿Hasta cuándo? Hasta que nuestro estado de forma sea superior al inicial y entonces volveremos a entrenar y entonces volveremos a generar esa fatiga. ¿Y qué es lo que conseguimos? Que si esta fatiga es lo suficientemente, si el entrenamiento es lo suficientemente intenso, esta fatiga y esta recuperación será mayor. Vamos a estar más tiempo recuperándonos. Por lo tanto, recuerda, estímulos intensos, pero poco frecuentes. Y esto nos vuelve a recordar, sí, al ejemplo anterior, al ejemplo de los cazadores recolectores. Bien, pues vamos al tema. Ahora que hemos visto toda la teoría, vamos a ver, bien, Vicente, ¿qué es lo que puedo conseguir yo con HIIT? Al principio tenemos que saber cómo se entrena HIIT. Y básicamente se entrena, como se ha adelantado, a cámara muy lenta. Son básicamente entre 4 y 7 ejercicios por sesión de entrenamiento, por eso son sesiones realmente muy cortas. Al final, que hagas una sesión de 1 hora o 2 sesiones de media hora, son muy poquitos ejercicios y por lo tanto son sesiones que normalmente son muy dinámicas. Al final, hacer 4 ejercicios o 5 ejercicios son muy poquitos. Y ya tenemos el estímulo suficiente, además. Bien, siguiente punto, son entre 12 y 24 segundos por repetición, es lo que os he estado contando. Al ser a cámara muy lenta, cada repetición, si estamos hablando de la prensa de pierna, cada vez que empujamos y volvemos a bajar, que eso sería una repetición, van a pasar 24 segundos, imaginaos a la velocidad a la que lo hacemos. ¿Hasta dónde? Hasta el fallo muscular, hasta que no puedas más. Recordad, hasta que no nos quede batería en ese móvil, hasta que no nos quede batería en ese músculo, hasta que lleguemos a fatigar las fibras rápidas. Y esto es muy importante que lo entendáis, porque entonces cuando veáis que realmente lo estáis pasando mal, porque hay que decir que hasta que aprendes a llevar este entrenamiento al principio, pues es intenso, entiendes que es necesario llegar a esa intensidad para fatigar esas fibras. Bien, con máquinas de gimnasio bien diseñadas, y esto es muy importante. ¿Por qué? Pues básicamente porque hay máquinas de gimnasio que no están bien diseñadas. Esto sería otro tema del que podríamos hablar, pero, por ejemplo, las máquinas que tenemos en NeoGym están bien diseñadas y lo que permiten es que el músculo llegue a fatigarse al 100% y que la propia resistencia que nos genera la máquina no sea un inconveniente para que lleguemos a esa fatiga máxima. Al final, lo importante es que os quedéis con que tiene que ser en máquinas bien diseñadas y que, por ejemplo, penséis en qué pasaría si estáis haciendo una sentadilla normal con una barra. Al hacer una sentadilla normal con una barra, cuando bajamos abajo del todo, nos va a costar muchísimo más subir que cuando estamos arriba. ¿Por qué? Porque realmente no estamos venciendo o lo que supone de esfuerzo a nuestro cuerpo no es lo mismo bajo que arriba. Pero bueno, básicamente que os quedéis con que es con máquinas de gimnasio bien diseñadas.
Y esto es muy importante, con el feedback constante de un entrenador. ¿Por qué? Aunque son ejercicios muy simples, son ejercicios muy intensos. Y cuando llegamos a intensidades muy altas, nuestro cuerpo va a tender a hacer fuerza con todo lo que pueda. ¿Qué luego ocurre? Que muchas veces perdemos la técnica o incluso nuestro cuerpo genera compensaciones que si no tienes a una persona fuera que está echándote un ojo y te está diciendo cuidado esa rodilla o simplemente se da cuenta de que estás compensando con ciertos músculos que no deberías estar compensando, esto puede generar un problema. Es un método de entrenamiento súper beneficioso, pero ya os digo, tiene que estar bajo el feedback de un entrenador que os esté echando el ojo, que esté viendo al 100% cuál es vuestra técnica, que os adapte bien las cargas, es decir, que os ponga el peso perfecto para que podáis fatigar de esta forma y que no sea un peso excesivamente alto que no te permita fatigar, por ejemplo, las fibras estas a las que hemos dicho que es más difícil llegar. Por lo tanto, estos son 6 aspectos muy importantes a tener en cuenta. Bien, y vamos a ver qué es lo que vais a conseguir entrenando HIIT. ¿Cuáles son las ventajas que vais a tener entrenando HIIT? La primera, intensidad máxima. Y sí, la intensidad máxima es una ventaja. Ya reitero otra vez porque es súper importante que sepáis que la intensidad máxima y llegar a intensidades máximas va a generar unos beneficios muy altos en nuestro cuerpo, unos beneficios enormes en nuestro organismo. Y seguridad máxima. Y esto es muy importante también. En el ejemplo que os he puesto anteriormente, entre la persona que andaba y la persona que corría, seguramente habréis dicho, la persona que corre seguro que tiene más riesgo de lesión, o la persona que sprinta seguro que tiene más riesgo de lesión. ¿Por qué? Pues muchas veces los cambios bruscos de velocidad, generan ciertos efectos que pueden aumentar el riesgo de lesión. Por ejemplo, un ejemplo entre tantos, al tendón no le gusta en exceso los cambios explosivos, los cambios de ritmo explosivos, y en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que al ser a velocidades tan bajitas, no estamos generando cambios bruscos de velocidad. Es decir, nuestro cuerpo está controlando en todo momento el peso. Nuestro cuerpo es el que mueve la máquina en todo momento. Nuestra musculatura es la que realmente está venciendo el peso de forma súper controlada y además con el feedback de un entrenador. La seguridad es máxima. De hecho, muy pocos entrenamientos son capaces de... Bueno, yo diría que ninguno. Este es el único. Son capaces de generarte un estímulo tan intenso y una seguridad tan alta, un riesgo de lesión tan bajito. Es decir, es increíble que se haya llegado a esta conclusión de que y a tener este entrenamiento que provoca tantos beneficios con tanta seguridad, con tan bajito riesgo de lesión. Es increíble. Otra ventaja que hay que tener en cuenta es que está todo medido. Es decir, vas a saber cuando acabes tu entrenamiento cuántas repeticiones has hecho. Vas a saber el tiempo bajo tensión que has estado. Vas a saber el peso que has levantado. Es decir, entre sesión y sesión vas a conocer un montón de parámetros que te están diciendo que estás mejorando. Por lo tanto, no es lo mismo que, por ejemplo, hacer otro tipo de ejercicio. Estaríamos hablando, por ejemplo, igual de clases colectivas, que tienen sus beneficios también, pero que a lo mejor no pueden decirte de forma tan objetiva que estás mejorando. Aquí entre sesión y sesión vas a ver tu evolución y además vas a ver que mejoras. Y esto es una ventaja. Otra ventaja, y esta me hace gracia porque seguramente más de una persona cuando vea esta máquina diga, madre mía, la rotación, ¿sí? Esta es una de las máquinas que tiene peor fama en NeoGym, o por lo menos en mi experiencia de la que peor me han hablado, por la intensidad que genera. Y al final pensar que en vez de hacer 3 días a la semana, 3 series, vas a tener que venir un día a la semana, como a lo sumo 2 días de media hora, y vas a hacer una sola serie de esta máquina, pues lo cierto es que quita un peso de encima y dices, ostras, pues la voy a tener que sufrir menos. Al final la intensidad a la que tienes que llegar es más alta, pero dices, mira, por lo menos
la tengo que sufrir menos veces. Y esto extrapolable a cualquier otro ejercicio que no sea el que más nos gusta, ¿no? Cuando vamos a entrenar. Otra ventaja es que es apta para todos los públicos. Muchas veces nos viene a la mente ejercicios intensos y decimos, no, ejercicios intensos para mí no, pues porque a lo mejor yo tengo problemas en ciertas zonas, que igual hay que tener más cuidado contigo si tienes problemas en ciertas zonas y hay que hacerte otro tipo de valoración. Pero si nos paramos a mirar a esta persona, se llama Clarence Bass, podéis buscarlo ahora cuando acabe la charla en Google, tiene 83 años. Es decir, tiene 83 años, fijaos el físico que tiene, y entrena 2 sesiones de HIIT de 30 minutos, unido a HIIT, que es otro tipo de entrenamiento, pero esta vez por intervalos. Y dices, wow, con 83 años está entrenando HIIT, fijaos la calidad muscular y la cantidad de fuerza que tiene que tener esta persona. Y bueno, lo que también quiero que sepáis es que no os estoy diciendo que por entrenar HIIT os vais a poner así. Esta persona era culturista y ya tenía una base de masa muscular, pues, excepcional, realmente. Pero este tipo de entrenamiento le está ayudando para mantener la forma física. Es decir, sabemos que HIIT va a estimular la masa muscular, va a aumentar la fuerza y va a crear ese ambiente que ayude a perder grasa, que también interesa. Bien, y si nos paráramos a analizar, digamos, los 3 beneficios principales o los 3 pilares en los que podríamos encasillar al HIIT, pues básicamente hablaríamos de seguridad, y lo reitero, es el tipo de entrenamiento más seguro que conozco, o de los tipos de entrenamiento más seguros que conozco. Resultados, llegamos a una intensidad tan alta que tu cuerpo se tiene que adaptar sí o sí, vas a tener resultados, 100%. Y el tiempo, obviamente, estamos hablando de que en menos de 1 hora a la semana estamos mejorando. Esto era impensable, esto es un cambio de paradigma. Y al final, si os paráis a pensar en el título principal, ¿no? HIIT, la revolución. Al final dices, vale, Vicente, sí, me has dicho que HIIT es una pasada, es un entrenamiento súper guay, te ayuda a ahorrar tiempo, mejora tu fuerza, mejora tu masa muscular. Bien, pues si definimos algo revolucionario, básicamente es algo que conlleva un cambio radical en la manera de hacer o tratar algo. Hemos estado entrenando mucho tiempo, muchas sesiones a la semana, distintas disciplinas, para mejorar todo. Y HIIT lo que nos está diciendo es, espera, que con este tipo de entrenamiento vas a mejorar muchísimas cosas, ¿sí? Es un cambio de mentalidad al final. ¿Y de qué pasamos? Ahora estamos en el momento en el que, por ejemplo, si hacemos referencia a la charla de Luis, estamos ahí ya con la pastilla, con el modo Matrix, ¿no? Con elegir el color de la pastilla. Y estamos hablando de que pasamos de entrenar 4 o 5 días a la semana a entrenar 1 hora como máximo a la semana, ¿sí? Pasamos de entrenar a baja o moderada intensidad a entrenar a máxima intensidad. Realmente pasamos a entrenar a baja, media, alta y máxima intensidad, ¿sí? Porque al principio también hemos estado entrenando a baja intensidad. Pasamos de entrenar resistencia, stretching, fuerza funcional, trabajo cardiovascular, ¿sí? ¿A qué? A entrenar la fuerza, que es la madre de todas las capacidades, y en este caso HIIT, que va a tener el beneficio de ahorrar tiempo. Pasas de quedarte, ¿no?, con la duda de qué es eso de la gente que va a cámara lenta, esa gente que ve en el gimnasio, a por qué no, a probar esa sensación máxima de intensidad y decidir por ti misma o por ti mismo si te está generando beneficios o no. Y al final quiero que os quedéis con la idea de que no es una cosa u otra. Al final, si lo que te gusta es entrenar más días a la semana, no hay problema. Pero que sepas que existe la posibilidad de ahorrar tiempo entrenando y de conseguir tener los mismos resultados o incluso mejores que entrenando muchos más días a la semana. Ya que hago referencia al dicho de más no es mejor. Bien. Bueno, aquí acaba la sesión, aquí acaba la charla de hoy.
Si tenéis alguna pregunta podéis ir escribiéndomela en el chat y mientras voy a ir introduciéndoos la charla de la semana que viene. Si esta semana habéis tenido sorpresa conmigo, pues la semana que viene hay otra sorpresa, presented by Carlos Méndez. Carlos Méndez estará con nosotros. ¿Para qué? Para explicarnos que la masa muscular es la píldora de la eterna juventud. La masa muscular sabemos que es un tejido que tiene muchísimos beneficios a nivel de salud y no quiero hacer spoiler, pero es un tejido que da mucha vida a los años, ¿sí? Por lo tanto, si os interesa, en cuanto acabe esta charla, abriremos el link para que podáis apuntaros. También, bueno, que sepáis que la gente que habéis acudido, como hemos avisado anteriormente, entráis en un sorteo para una sesión de HIIT, para probar en vuestras carnes este tipo de entrenamiento. Por lo tanto, entre las personas que estáis ahora mismo en la sala, pues sortearemos una sesión de HIIT y al ganador o la ganadora, pues se lo comunicaremos por correo electrónico, ¿vale? Ya que lo tenemos. ¿Alguna duda que tengáis? ¿Algo que se os haya quedado por saber? Lo que sea. Todo claro. Vale. Gracias a ti, Samuel. Bueno, pues damos por finalizada la charla de hoy. Muchísimas gracias a todos y todas los asistentes, las asistentes. Estoy muy contento de haber podido aportar mi granito de arena en esto, que es el ejercicio físico y la salud. Y bueno, espero veros en próximas charlas y por supuesto en NeoGym. Nos vemos.